Ok, comencemos. Muy buenos días a todos. En representación del Colegio Sagrada Familia, que este año cumple 25 años desde su fundación, y de la editorial Nueva Patris, le damos la bienvenida al lanzamiento del libro Santa María, Madre de Dios, Maternidad Divina de María, escrito por nuestro profesor Ricardo Ramírez Basualdo. Un aplauso, por favor. Estamos muy contentos de moderar esta convocatoria y de formar de este espacio de reflexión, donde nos acompañan el autor del presente libro, Ricardo Ramírez, el vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Fray Christian Eichin, y Gonzalo Urán, de la Fundación Pentecostés. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Habla así? Ya, voy a hablar normal. Les pedimos por favor que silencien sus teléfonos y para comenzar invitamos a pasar adelante a nuestra directora Carolina Stewart, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. La verdad es que en el marco de la celebración de nuestros 25 años de historia como Colegio Sagrada Familia, es un honor poder también lanzar un libro que precisamente aborda lo que está en el centro de nuestro proyecto educativo, que es Cristo y su Madre, la Virgen María, escrito por nuestro jefe del Departamento de Filosofía y Religión y profesor de muchos alumnos y exalumnos que hoy nos acompañan, el profesor Ricardo Ramírez. Ha sido un trabajo bonito, un camino bonito y yo creo que más allá del magnífico producto que es publicar un libro, yo creo que aquí también se refleja en esta audiencia el trabajo que nuestros profesores y en especial Ricardo ha ido haciendo con muchas generaciones de alumnos que se van interesando en la filosofía, que se van interesando en cuestionar, hacerse preguntas, hacer ensayos, presentarse en distintos concursos interescolares de debate y que van de alguna manera desarrollando esto que nos proponemos, que es este pensamiento crítico anclado en los valores de nuestro proyecto educativo. Por eso, cuando pensamos en el lanzamiento del libro de Ricardo, dijimos, tiene que ser en nuestro colegio, acompañado con quienes también van nutriendo la vocación docente de Ricardo, y por supuesto que nos complace y nos alegra ver que tantos de sus estudiantes están aquí acompañándolo. Muchos esperando dedicar su libro. Han pedido ahí, por favor, queremos irnos con nuestro libro, con la dedicatoria. Pero creemos que estos 25 años de alguna manera van también dando frutos, y uno de esos frutos no solo es el interés que se despierta en este máximo cultivo del espíritu que esperamos de cada uno de nuestros estudiantes, y eso implica también trabajar razón y fe en su formación, sino también en algo tan tangible como es este libro Santa María, Madre de Dios, Maternidad Divina de María. Así que les agradezco, esperemos que tengamos una muy linda presentación, que podamos también luego llevarnos preguntas y poder leer este libro, que es muy interesante, que nos muestra también cómo a lo largo de la historia también nuestra fe se va nutriendo de esta tradición de la Iglesia, de quienes son estos padres de la Iglesia que han ido también aportando a la consolidación de dar cuenta también de nuestra fe. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y dejamos aquí a nuestros flamantes estudiantes que están moderando este lanzamiento. Muchas gracias. Luego de estas palabras, comenzaremos con el lanzamiento del libro.
el cual consistirá primero en una presentación de Fray Christian Eiching sobre los aspectos teológicos del libro. Luego, Gonzalo Durán, quien presentará el libro de lo concreto. Luego, habrá un intermedio musical, momento en que se recogerán las preguntas del público para ser respondidas posteriormente. Y finalizaremos con las palabras del CR el autor, Ricardo Ramírez. Aprovecho a agradecer y presentar a nuestro profesor, quien es casado y padre de Francisca, profesor de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas, mención en Teología por la Universidad Católica del Maule. Actualmente es jefe del Departamento de Filosofía y Religión del Colegio Sagrada Familia de Reñaca y profesor agregado de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Muchas gracias, profesor, por hacer de este libro y permitirnos ser parte de este lanzamiento. El micrófono. Dámelo. Gracias. Perfecto. A continuación, le damos la palabra a Fray Christian Eiching, sacerdote de la Orden Franciscana y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es vicegran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de Liturgia y Teología de los Sacramentos de la Facultad Eclesiástica de Teología de la misma universidad. Además, cuenta con un nutrido currículum de publicaciones y proyectos de investigación en el marco de su labor académica. Por favor, Fray Cristian, sea muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Ricardo por haberme invitado a este hito tan importante en su vida académica y personal. Agradecer también al Colegio Sagrada Familia, que posibilita esta instancia académica. Agradecer también a la editorial Nueva Patris, que también ha estado en contacto por este acontecimiento. Y un acontecimiento que habla no solamente no es un fruto solamente del trabajo intelectual, filosófico, teológico, sino que me permito decir que también responde a un amor que tiene Ricardo por la Virgen, amor y piedad, actitudes que fundamenta tanto la cristología como la mariología de su investigación. Quiero decir que la relación cristología, mariología, también eclesiología y sacramentalidad es una relación muy significativa, sobre todo después del Concilio Vaticano II, donde la interrelación de estas disciplinas teológicas ha sido reafirmada. No quiero aquí hacer un spoiler de esta obra, quiero invitarlos a ustedes también a leerlo y también conversar con el autor después durante este tiempo por esta obra. No quiero tampoco hacer una síntesis ni tampoco un resumen del libro. Para eso yo lo invito a leerlo, a sacar sus propias conclusiones. Y si les despierta el interés, los invito a que también puedan estudiar teología y filosofía en la PUCD. Bueno, esta presentación tiene muy presente lo complejo de la temática, sobre todo cuando se trata de entrar en un problema teológico en otro contexto, en otro tiempo, en otro hemisferio, con otras categorías lingüísticas. No es fácil, pero lo que hay de fondo es la pregunta sobre quién es Jesucristo y de comprender para interpretar en sus contextos. Hay elementos del libro que son fundamentales entenderlos, ya que la fe en estos tiempos requiere discernimiento para custodiar la riqueza cristológica. ¿Quién es Cristo? Preparar esta presentación me brindó en lo personal la posibilidad de volver a leer las fuentes del cristianismo y sobre todo de la cristología, que es la disciplina sobre quién es Cristo, y de la mariología, la disciplina teológica sobre María, áreas que me ha permitido estudiar a fondo. Quiero reconocer que mi formación religiosa franciscana y teológica ha estado profundamente marcada
por una clara teología de la encarnación, un aspecto central del cristianismo que siempre ha presentado desafíos tanto doctrinales como de fe. El escándalo de Dios hecho hombre y de su proyecto de humanización es una gran novedad. Por cierto, el texto que quiero comentar y presentar, aquí lo tengo, Santa María, Madre de Dios, Maternidad Divina de María, nos llega como si fuera un texto de Mariología, pero cuando uno comienza a leerlo, lo primero que se encuentra es con todo un rico desarrollo cristológico. Y bueno, dice, bueno, ¿dónde está María en esto? Justamente la novedad es encontrar el lugar de María en Cristo. Algunas cosas, algunos puntos que quisiera presentar como un comentario y sobre todo para alimentar el deseo de leerlo y después conversarlo con el profesor. Leí este texto con mucho interés. Como teólogo de la liturgia y de la pastoral, donde las fuentes de la experiencia de la celebración de la fe, o sea, de la liturgia, es el lente con que yo hago el teología. Sin embargo, una tradición teológica como la que vivo y respiro, no se puede prescindir de la patrología, de los padres de la Iglesia. O sea, considerar a estos pastores teólogos que trabajaron interpretando la Sagrada Escritura y comentaron la Sagrada Escritura en diálogo con su lenguaje cultural. Campo que en mi vida académica me llevó a adentrarme en la rica tradición de los padres de la Iglesia. Mi intención entonces es invitarlos y ofrecerles un aperitivo que despierte su interés. Lo haré desde la teología y de la liturgia. Liturgia que contiene en sí los gérmenes de la fe popular y de las acciones o gestos que dieron paso a los mismos gestos litúrgicos. Quiero confidenciarles algo. Por razones del trabajo, bueno, no podía leer con tranquilidad. Quería leerlo pausadamente. Así que, bueno, hace 2 semanas atrás me tocó un viaje a la ciudad eterna, Roma, y en el viaje me fui leyendo el texto. Muy provechoso porque leer este texto me permitió también poder imaginarme todas las discusiones que se dieron entre Roma y otras, Antioquía, Alejandría, sobre el tema que quiere presentar Ricardo en este libro. Esta experiencia fue una oportunidad para leer Santa María, Madre de Dios, desde una perspectiva latina, con plena conciencia de que el origen del término Theotokos, o Madre de Dios, es un oriental. La Iglesia Universal, como decía Juan Pablo II, respira tanto por el pulmón occidental como por el oriental. 2 pulmones que están presentes en nuestra tradición cristiana. Y este libro me permitió apreciar el valor de ambos en mantener viva la fe. Quiero decirles algo. Creer en la encarnación del Hijo de Dios no ha sido una tarea fácil en la historia del cristianismo y de la teología. Para nosotros puede ser muy fácil, o por lo menos lo tenemos un poco más asumido, pero si leemos el texto y vemos el trasfondo, los grandes debates es sobre todo, no exclusivamente, sobre la encarnación del Hijo de Dios. Es escandaloso. Uno le dice, pero ¿cómo? ¿No? Ha sido escandaloso. Y han habido interpretaciones muy cercanas, pero también muy lejanas de lo que es la novedad de la encarnación. A lo largo de los siglos, esta creencia ha enfrentado rechazos y dudas, tanto sobre la concepción de Jesús como sobre el parto virginal. Por ejemplo, el obispo de Antioquía, de tendencia monarquiana, de tipo adopcionista, conceptos que no vale la pena tanto entrar acá, pero son conceptos de los padres de la Iglesia, tendencias heréticas. Este obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, por ejemplo, se preguntaba si María había engendrado a Dios o al hombre.
afirmando lo segundo, es decir, que había engendrado al hombre, mientras que el pueblo decía lo contrario. El pueblo de Dios decía que no, que María había engendrado también a a Dios. El pueblo proclamaba que María había engendrado a Dios. En cambio, Pablo de Samosata decía no, solamente al hombre. A propósito de este ejemplo, quiero citar a otros padres de la iglesia que son importantes. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, quien defendió la realidad de la encarnación de Cristo contra el docetismo, una herejía que negaba que Jesús hubiera venido en carne verdadera. Decía que era una apariencia, que no era verdaderamente hombre, sino una apariencia de hombre. Para Ignacio, la virginidad de María, el parto y la muerte de Jesús eran tres grandes misterios esenciales para entender la encarnación como un evento real y tangible. Ignacio, a través de la comunicación de idiomas, un concepto que trabaja aquí nuestro profesor, Ignacio afirmó que las propiedades de la naturaleza divina y humana de Cristo se podían atribuir tanto a la persona única de Jesús, lo que fundamenta la maternidad divina de María. Otro padre de la Iglesia es el que desarrolla Ricardo en este libro, San Cirilo de Alejandría, muy controversial todo esto. Hay una película ahí que también lo deja bien, no muy bien parado, Ágora. Hipatia, claro, con la filósofa. San Cirilo fue un ferviente defensor de la doctrina de la encarnación en el concilio de Éfeso, el año 431, hace poquito, donde se proclamó a María como la Theotokos, Madre de Dios. Esta proclamación fue crucial para afirmar la unidad de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Es decir, en palabras más contemporáneas, Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. No 50 ni 50, 100% hombre, 100% Dios. No hay matemática que fundamente eso, esa realidad, pero es así. Cirilo argumentó que la encarnación no solo unió a Dios con la humanidad, sino que también consagró a María como madre de esta unión, defendiendo así tanto la cristología como la mariología ortodoxa. Otro lugar teológico muy importante para corroborar esta unidad es la liturgia, que celebra y enfatiza la encarnación como el misterio central, celebrado principalmente en la Eucaristía, en la misa. En la liturgia, los fieles participamos del sacrificio de Cristo, que se hace presente de manera real y sustancial en el pan y el vino consagrados. La encarnación se convierte así en un evento vivo y actual en cada celebración eucarística, donde la humanidad y la divinidad de Cristo se unen de manera tangible para los creyentes. Incluso en una de las plegarias eucarísticas de la misa, en el canon romano, se menciona a María como gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Expresión que lo más seguro es anterior a toda esta discusión que presenta Ricardo en su libro. Esta mención subraya la encarnación como un misterio central de la fe, en el que María juega un papel crucial como la Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, la liturgia no solo celebra la encarnación, sino que también reafirma la maternidad divina de María como parte de la vida de la Iglesia. Y no solamente en el canon romano, sino también en otra oración, otra plegaria llamada Anáfora Antioquena de Santiago, hermano del Señor, se dice lo siguiente: acuérdate de todos aquellos que te agradaron en esa vida, de los santos padres, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, y de la santa y gloriosa Madre de Dios María, y de todos los santos. Que se acuerden ellos de nuestra miseria y pobreza, y te ofrezcan junto con nosotros este tremendo e incruento sacrificio. Ya la liturgia confesaba, ya incluso antes de los grandes debates teológicos,
a María, Madre de Dios. Ricardo también toma y considera no solamente la teología de los padres de la Iglesia, sino que también hace un alcance a la teología latinoamericana, teología contemporánea, la de la liberación, donde esta teología también habla de María. La teología de la liberación, con su enfoque en la justicia social y la opción preferencial por los pobres, interpreta la encarnación como un acto de solidaridad divina con la humanidad sufriente. Jesús, al asumir la condición humana, se identifica con los marginados y oprimidos, ofreciendo una esperanza de liberación y justicia. La encarnación, por lo tanto, no es un evento teológico solamente, sino una llamada a la acción concreta en favor de los más necesitados, reflejando el amor de Dios por toda la humanidad. El Papa Francisco también es heredero de esta teología latinoamericana, pero sobre todo de la teología de la cultura. Y en la teología de la cultura explora cómo la encarnación de Cristo se manifiesta y se interpreta en diferentes contextos culturales. Jesús, al hacerse hombre, entró en una cultura específica y su mensaje se ha inculturado en diversas sociedades a lo largo de la historia. Esta perspectiva reconoce la diversidad de expresiones culturales de la fe cristiana y la importancia de interpretar la encarnación de manera que resuene con las realidades culturales contemporáneas. Volviendo al autor preferido de Ricardo, Cirilo de Alejandría, como parte de toda la escuela alejandrina, legitimaba el título de Theotokos en el sentido de Madre de Dios, justamente tomando una posición frente a este problema tan complicado que es creer en la encarnación. Mientras que Nestorio, que representa, ¿no es cierto?, a Constantinopla, él lo juzgaba un término impropio y sostenía que a lo sumo María podía ser llamada Christotokos, es decir, Madre de Cristo. De este título Madre de Dios se va poco a poco transformando en una fiesta. El pueblo de Dios, en su piedad popular, aclamaba a María no como Madre de Cristo ni Madre del hombre Jesús, sino como Madre de Dios. Y ahí surge esta fiesta que lo celebramos siempre todos los primeros de enero. Y de esta fiesta, Madre de Dios, nacen y se entienden las otras fiestas marianas, celebradas principalmente en Occidente: la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, la Natividad de la Virgen María. El pueblo de Dios expresa también su sentir. Si no fuera por el pueblo de Dios, el título María, Madre de Dios, no tendría fuerza. Por experiencia, sabemos que la pregunta por la encarnación del Hijo de Dios en la religiosidad popular, al menos en América Latina, es una de las mediaciones en que el pueblo sencillo y piadoso accede al misterio. Y esto no es de ahora, sino que ha sido una constante en la historia del cristianismo, donde la piedad popular se ha transformado en un elemento claro para el discernimiento teológico. Detrás del título Santa María, Madre de Dios, se encuentra una rica y profunda expresión de la fe popular. El primero en usar este título fue Alejandro de Alejandría. Hay una oración que viene del siglo III, que se llama Bajo tu amparo, el Sub tuum presidium en latín, escrito primero en griego y luego en egipcio. Este texto es considerado la antífona más antigua de la Virgen María y que está en el trasfondo de estos debates teológicos. Dice la oración en la versión castellana: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Oración que ya el pueblo rezaba. Volvamos nuevamente al libro. Hay un concepto muy fuerte, muy interesante, muy complejo. A mí me costó harto también agarrarlo,
que es el concepto de énosis, ¿no es cierto?, unidad, que tiene una importancia muy fuerte en la temática del libro. El concepto de énosis, unidad, es fundamental para comprender lo que Ricardo quiere manifestar y que recoge la tradición de la Iglesia, comprender tanto las dos naturalezas de Cristo, naturaleza humana y divina, como la relación también entre Cristo y María. La proclamación de María como Madre de Dios, Theotokos, en el Concilio de Éfeso, subrayó la unidad indisoluble de las naturalezas divina y humana en la persona de Jesús. Esta misma idea de unidad se refleja en la relación íntima y especial entre Cristo y su Madre. María, al ser proclamada Madre de Dios, no es sólo reconocida como la Madre de Jesús en su humanidad, sino también en su divinidad, subrayando así la unidad perfecta entre ambos. La énosis, como concepto teológico, nos ayuda a entender cómo las naturalezas divina y humana de Cristo coexisten en una sola persona, sin confusión ni división. Del mismo modo, este concepto nos permite apreciar la unidad entre Cristo y María. María no es solo la madre del hombre Jesús, sino también la madre de Dios, lo que la sitúa en una posición única y privilegiada dentro del plan divino de salvación. Esta comprensión profunda de la unidad nos lleva a una mayor apreciación de la maternidad divina de María y su papel esencial en el misterio de la encarnación. Yo decía al inicio, creer en la encarnación del Hijo de Dios no ha sido una tarea fácil en la historia del cristianismo y de la teología. Por eso yo creo que eso motivó a Ricardo a publicar este libro. Esto se expresa no solo en lenguajes dualistas, menospreciando el cuerpo como el lugar donde se da la relación de Dios con el hombre, sino también en actitudes, en posiciones teológicas que también van dividiendo el cuerpo y el alma. La mariología, que se va entendiendo a partir de este libro, desde lo que el mismo Concilio Vaticano II ha insistido. La mariología está estrechamente relacionada con la cristología y la eclesiología. La mayor parte de las páginas es sobre el debate cristológico, y de ahí se va entendiendo la mariología. El Concilio Vaticano II resaltó que para entender a María correctamente es fundamental situarla, ¿dónde? En el contexto del misterio de Cristo y de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II encontramos el documento que se llama Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia, y en su capítulo 8 desarrolla este enfoque, presentando a María como la madre de la Iglesia y modelo perfecto de fe y obediencia a Dios. Subrayó que la devoción a María no puede ser separada de la doctrina sobre Cristo y la Iglesia. María, como Madre de Dios, es también la Madre de la Iglesia, y su papel en la salvación es inseparable de la obra redentora de su Hijo. La mariología, por lo tanto, no es un campo aislado, sino que está intrínsecamente conectada con la cristología, doctrina de Cristo, y sobre la doctrina de la Iglesia. Podría hablar mucho más y comentar mucho más este texto, pero para ir cerrando y concluyendo, quisiera invitarlo a considerar tanto la piedad popular como el lugar donde se verifica esto, pero también la mediación litúrgico-sacramental. La liturgia y todas las acciones litúrgicas habla de la lex orandi, lex credendi, es decir, la ley de la oración, de lo que celebramos, es aquello que creemos. De aquí viene lo que se traduce, o la traducción del título de este libro, Santa María, Madre de Dios, que se traduce en la solemnidad de Santa María del 1 de enero de cada año. Esta festividad, o esta solemnidad, no se centra meramente en un concepto teológico abstracto,
De hecho, los grandes debates son muy abstractos. El mundo llega a perderse de repente, pero encuentra ya el final. Sino que es un acontecimiento concreto de salvación que los padres de la Iglesia pensaron y desarrollaron con gran profundidad y devoción. La encarnación de Jesucristo, que es escandaloso para muchos y que celebramos en la Navidad, encuentra en María su vehículo humano esencial. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, al inicio del año, nos invita a contemplar este misterio de salvación desde la perspectiva de María. Ella no es solo un personaje pasivo, sino que participa activamente en el plan de Dios, al aceptar con fe y obediencia su papel como Madre del Salvador. Esta celebración nos recuerda que el acto de salvación comenzó con la encarnación y que María, en su maternidad divina, es un testimonio vivo de la cercanía de Dios a la humanidad. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, nos ofrece a todos la oportunidad de renovar nuestra devoción mariana y de comenzar el año bajo la protección de María. Es un momento para reflexionar sobre su papel como modelo de fe y de obediencia y para pedir su intercesión en nuestras vidas personales y comunitarias. Esta celebración también nos invita a reconocer la dignidad de cada ser humano, recordándonos que así como Dios eligió a María para traer la salvación al mundo, Él también nos llama a colaborar en esta obra redentora. Al reconocer entonces a María, Madre de Dios, afirmamos nuestra fe en la encarnación y en la redención que Jesús nos ofrece. Es una invitación a vivir con profundidad nuestra fe, confiar en la providencia divina e imitar la humildad y el amor de María en nuestro diario de vivir. La proclamación de María entonces como Theotokos y la fe en la encarnación del Hijo de Dios han sido y siguen siendo aspectos centrales y a veces desafiantes de la fe cristiana. Los debates teológicos del siglo IV, que bien expresa Ricardo en su libro, y las respuestas de la Iglesia a las herejías cristológicas subrayan la importancia de afirmar y defender estas doctrinas fundamentales. Finalmente, la lectura de este libro es una valiosa herramienta para profundizar en nuestra comprensión de la Mariología y su relación con la Cristología y con la Iglesia, fortaleciendo así nuestra fe y nuestra devoción a María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a Fray Cristian por sus palabras. Muchas gracias. A continuación, tengo el agrado de presentar a Gonzalo Durán. Padre de familia, participa activamente en el movimiento de Schoenstatt, principalmente dentro de la Federación de Familias. Es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía también, por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ha sido director de diversos colegios por casi 20 años y actualmente forma parte de la Fundación Pentecostés, instancia dependiente de los padres de Schoenstatt, que articula a la red de colegios kentenigianos, como el nuestro. Así que un gran aplauso. Gonzalo. Muy buenas noches, una alegría poder estar, sabía que iba a pasar eso. ¿De quién es esa guagua? Somos una comunidad con guagua incluida, además que es hija del profesor, así que, ¿y qué se llama? Francisca. La Francisquita. A mí me hicieron una trampa al respecto de esta presentación, ¿eh? No sin ánimo de polemizar, profesora, pero cuando dicen y Gonzalo Durán va a hablar de lo concreto, ¿cierto? Yo como profe de filosofía tengo una dificultad que es parte de todos los profesores de filosofía, que nos gusta la reflexión, nos quedamos a veces en eso, y nos cuesta la aplicación. Pero como además de ser profe de filosofía, me gusta la pedagogía por sobre todas las cosas, la vivencia de un colegio, estar en el patio, jugar a la pelota y todo ese tipo de cosas, agradezco
también que me pidan aplicar esto a ustedes. Y ahí me acuerdo de una persona muy querida para mí, ya fallecida, pero hace muchas décadas, que yo no conocí, pero que he estudiado, que es una filósofa francesa que yo se las recomiendo, Simone Weil. Ella decía tener como 33, un poquito más, preguntas que no podía resolver todavía para entrar a la Iglesia Católica. Y tenía un confesor, tenía una persona que la acompañaba, se hincaba en la adoración al Santísimo, pero nunca se bautizó porque no pudo resolver esas dudas. Pero eso, que es más bien anecdótico, va de la mano de otra cosa más importante todavía, al respecto de lo concreto. Que ella sentía que el tema filosófico, teológico de las humanidades había que traducirlo fundamentalmente al mundo popular. Y siendo filósofa, muy destacada y con grandes libros y reflexiones, ella compartía su tiempo entre las clases en la universidad con trabajo. Por ejemplo, trabajó en la Renault, trabajó como jornalera en distintos lados porque ella quería estar cerca del pueblo. Y cuando estaba cerca del pueblo y establecía vínculos naturales con las personas, conocía el lenguaje de la gente, conocía su forma de comunicarse. De tal forma que ya conociéndolos llevaba obras, por ejemplo, tragedias griegas, y llevaba los ropajes y todo, y los personajes de las obras eran las personas del pueblo. Pero con la gracia de que ella había traducido las obras a su lenguaje. Por lo tanto, el esfuerzo que yo voy a hacer es tratar de transmitir un texto que preparé para que a partir de eso yo intente ser lo más concreto posible, perdonando a la mayoría de los adultos que están acá, de los que son adultos, por supuesto, pero fundamentalmente a los alumnos. Yo quisiera hablarles de corazón a corazón. Y aquí parto con esta trampa, como digo yo, que me hicieron, pero que es necesaria, con lo siguiente. Dice así. El profesor Ricardo Ramírez nos propone un libro que logra sorprender. Eso lo digo sinceramente, ¿eh? Aquí les explico por qué. En primer orden, porque además a ninguno de nosotros nos han pagado nada, así que esto es absolutamente objetivo, se los digo de corazón. En primer orden, porque le otorga vitalidad a un tema que pareciese estar perdido en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, en medio de disputas teológicas, como muy bien, Padre Carlos, usted también lo expresó, ¿cierto? Le cambié el nombre, Cristian. Me suele suceder, tengo déficit atencional. Y en segundo orden, porque los conceptos que propone, expresados en un relato dinámico y cercano, logran activar una reflexión de alta relevancia y vigencia, a la luz de los desafíos que experimenta en el presente, y lo vamos a desarrollar después, el desarrollo y cultivo de la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que el libro vale mucho la pena, lo tienen que leer. Y en primer orden, por supuesto, para poder leerlo, lo tienen que comprar. Y se los digo no porque el profesor esté muy necesitado, ¿ah? Se los digo de corazón porque de verdad el profesor logra una mezcla que, créanme, que en filosofía y en teología es súper difícil de lograr. Uno puede encontrar gente que en ese mundo de las humanidades se maneja muy bien en los principios, pero de repente cuesta entenderlos, digamos, ¿cierto? Y otros tal vez somos excesivamente concretos. El profesor Ricardo logra una mezcla entre profundidad y simpleza. Por eso es un libro muy cercano. No se compliquen con el hecho de que sea parte de los primeros siglos de la Iglesia, porque en el fondo nosotros, hijos de nuestro tiempo, tampoco podemos pensar que a nosotros son los únicos seres humanos que le han pasado las cosas importantes. Se fijan que en general siempre pensamos que el tiempo presente, nuestro tiempo con sus desafíos, es el tiempo como más determinante. Nunca ha habido una crisis tan profunda como esta. La verdad de todas las cosas es que si ustedes se dan un paseo por la historia de la Iglesia, por la historia de la humanidad, por la historia de la filosofía, hay grandes momentos cumbres, yo diría estelares, en donde la permanente búsqueda de la verdad y el sentido de la vida está presente. Y en esos primeros siglos, eso está ahí. Y el padre Cristian, ahí lo dije bien, ¿cierto?, dio a conocer una disputa que efectivamente había al respecto del tema cristológico, ¿cierto? Si efectivamente en una persona que es Cristo estaba presente la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Y eso, digo yo, es de alta vigencia. Por eso yo recomiendo, desde todo punto de vista, leer el libro. No son muchas páginas y el profesor logra esta mezcla que yo siento que es esencial para una buena lectura. Segundo, no voy a hacer un resumen del libro porque coincido con el padre Cristian de que no hay que hacer spoiler. Así se dice, ¿cierto? Tengo una hija allá atrás mío. ¿Se dice así, Isabelita? Bien. Pero al respecto de la disputa que el profesor propone, ¿cierto? Acá, yo digo, el tópico más esencial en el que se focalizan estos momentos fundamentales está representado por el concepto de enosis, que ya lo acaba de explicar el padre Cristian, relativo a las dos naturalezas de Cristo. En palabras del profesor Ramírez, quisiera destacar las palabras de usted, profesor, dice, en la interpretación que él tiene de Cirilo, que ya acaba de ser mencionado, la enosis, que significa unidad, ¿cierto?, en griego, muestra que dos naturalezas están unidas en una misma persona sin que una absorba o destruya a la otra necesariamente. Eso como un aspecto importante. Me adelanto y dice, es precisamente esta disputa la que nos orienta hacia una revitalización de una controversia teológica central, de profundas implicancias para nuestra reflexión presente. El profesor Ramírez destaca algunos planteamientos de San Atanasio, que también es parte de la escuela como Cirilo de Alejandría, para relevar este punto, afirmando que desde su primera obra, San Atanasio, expresa la unidad de Cristo, pues quien nació de la Virgen, comió, bebió, sufrió y murió, no es un hombre cualquiera, sino el Verbo de Dios, como dice San Juan, ¿cierto? Y esta expresión yo la tengo que leer textual porque es de San Atanasio y yo lo encontré precioso porque lo encuentro absolutamente natural. De hecho, a mí cuando la leí me emocionó porque siento que yo creo en eso. Y los invito también a revitalizar su mirada sobre la fe desde lo que les voy a contar de lo que dice San Atanasio. Lo que propicia cuestionamientos, o sea, esta disputa, ¿cierto? ¿No es acaso lo que da toda su profundidad y alegría al cristianismo? O que el cuerpo nacido de la Virgen y colgado de la cruz sea verdaderamente el cuerpo de Dios, ¿no es lo que me prueba que yo soy amado con un amor verdaderamente infinito? Un conjunto de expresiones de una profunda fuerza vital, dichas hace tantos siglos, que nos impulsan hacia un derrotero de vital importancia para el tiempo de hoy. En efecto, si hablamos de Dios como todo lo que sabemos teológicamente, inmanente, impasible, inmutable, como aquello totalmente otro, y si decimos que Cristo solo es un signo de su amor, o representa su amor, pero no es Dios, sin unidad sustancial con nuestra naturaleza, entonces estamos hablando de un Dios inalcanzable, una entelequia ajena, abstracta y distante. Vamos a lo concreto, porque eso es lo que me pidieron. Lo que pasa es que no puedo ser concreto si no digo de aquello de lo cual soy concreto, ¿ya? Y acá está un tema que es absolutamente esencial. Cuando San Atanasio dice, el que comió, el que bebió. Si ustedes de hecho recuerdan momentos impactantes a nivel de vivencias, testimonios de todo lo que se relata en el Evangelio, uno siempre tiene alguna lectura especial. Yo tengo una amiga muy querida que se llama Carolina Cherniewski, que ella siempre ha sentido que su personaje preferido de la Biblia, del Evangelio, es la mujer adúltera. Porque en el contacto de Cristo con ella ve una expresión de una profunda humanidad. No solamente un tema de misericordia, un profundo sentido de contacto con el otro. Entonces, si ese Cristo no fuera verdaderamente el Hijo de Dios y solamente un signo, de verdad que habría como una trampa. Hay una expresión bíblica que dice, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dicen ustedes? Vana sería nuestra fe, ¿cierto? Yo acuño una expresión que me la ¿cómo se dice? Que yo mismo la digo, ¿cierto? Y que es la siguiente. Si Dios nos hubiera encarnado, no solamente no sería vana nuestra fe,
sino que no tendríamos fe. ¿En qué podríamos creer si no? El profesor dice ahí que eso, el creer en esa unidad sustancial de las dos naturalezas en una persona, es un acto de fe. Y yo estoy de acuerdo en eso, porque aquí no venimos con demostraciones científicas. Pero solo decir que ese Dios que se abaja, ese Dios que se vacía de su poder, de todas sus condiciones, ese Dios que no tiene ninguna necesidad al respecto incluso de ninguno de nosotros, toma esa iniciativa para hacerse como nosotros, lo encuentro impresionante. Aplicado a ustedes, los jóvenes, yo les quisiera decir lo siguiente. Siempre el tratar de tener una naturaleza armónica es un esfuerzo por el cual nosotros tenemos que luchar. ¿Le ha dicho a alguno de ustedes, el papá o la mamá, no levanten la mano para no quedar expuestos en todo caso, le han dicho alguna vez, hiciste esto, no te reconozco, yo no te eduqué así, tú no eres así? ¿Le han dicho o no? Una cierta cantidad de veces, por lo menos a mí me lo dijeron muchas veces, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo una de las grandes dificultades que tiene hoy en la vida es el tema de la fragmentación de nuestra vida. Ustedes, por ejemplo, fueron algunos a trabajos de invierno, estoy enterado de dónde fueron, de hecho, ¿cierto? En Nejuela, y los felicito por el trabajo que realizaron. Y muchas veces pasa, no sé si lo notaron, que cuando uno va a ese tipo de cosas y va a la liturgia de la noche y pasan los días, empieza a aparecer como un calorcito en el corazón, estoy en contacto con el otro y ya no hay depresión, no hay angustia, no hay tensión porque se sienten en paz. ¿Les ha ocurrido? Y por eso en la última liturgia que hay en la noche, en el tipo de actividades que ustedes hacen con terrorismo emocional, lo que ocurre es que muchos lloran. ¿Y saben por qué? Porque lo que emociona es estar en un buen lugar, pero en donde mi naturaleza está en un estado de armonía. Lo que más duele es cuando llego al colegio, o llego a mi casa, o no echo la cama, y mi mamá me recuerda, ahora, tuviste 5 días ayudando a la gente y no eres capaz de hacer tu cama ahora. ¿Sí o no? Ocurre que nos vamos fragmentando. Yo les diría, haciendo una analogía completamente desproporcionada, porque no hay comparación, por eso pongo el título, analogía desproporcionada, nosotros luchamos por tener un cierto tipo de unidad en nuestra naturaleza, para que nuestras pasiones e instintos, por ejemplo, de repente las ganas de matar a alguien, se apacigüe, y que en el fondo hasta eso incline la rodilla al respecto de lo que yo amo, de lo que yo conozco, de lo que yo busco en la vida. ¿Qué espera uno? Que esa unidad que ustedes, esa armonía que ustedes buscan, la vivan en trabajos de invierno, en misiones, cuando están en ese espacio y en esa atmósfera, pero que también sean capaces de construir una atmósfera armónica cuando están sin los papás, cuando están sin los abuelos, cuando están sin los profesores, cuando están entre ustedes, cuando se tienen que cuidar. Porque ahí también tienen la tarea de trabajar esa unidad, porque si no la trabajan, lo que les ocurre muchas veces a ustedes, estoy siendo súper concreto, ¿eh? Lo que les va pasando a ustedes es que se van fragmentando, y la fragmentación de su naturaleza les duele, tienen pena, tienen culpa, se arrepienten. Por lo tanto, hay ahí un trabajo. ¿Por qué una analogía? Porque cuando ustedes logran trabajar en su unidad, y lo que ustedes buscan va conforme a lo que ustedes viven, y cuando se equivocan y son frágiles, son capaces también de levantarse hacia el lugar hacia el cual estaban caminando. ¿Saben lo que pasa ahí? Eso genera un impacto increíble, porque el bien es difusivo, lo que sale de ustedes, de su alma, como que irradia y genera un ambiente, genera una atmósfera. Hay gente que queda simplemente impactada por lo que ustedes son. ¿Por qué una analogía desproporcionada? Porque esa unidad en Cristo, el hecho de que Dios se haya hecho hombre y haya sido cotidiano y haya llorado por la muerte de Lázaro y haya dejado que una fuerza o una energía o algo de él haya salido hacia la mujer hemorroída, bueno, que todo eso haya pasado es simplemente que esa unidad también, de una manera completamente desproporcionada, logra un impacto total en la realidad, como el impacto que creó también la imagen de Cristo en la cruz.
que incluso en ese momento es capaz de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese nivel de empatía, de conocimiento y cercanía con nuestra condición humana. Eso al respecto de. Y por último, quisiera leer el último párrafo al respecto de la Virgen María, maestro. ¿Ya? Digo aquí, la Virgen María emergerá en este contexto del cual hemos hablado como la persona en la que la énosis, la unidad, encuentra un hogar. No es simplemente una criatura humana, la Virgen María, que ofrezca un vientre indiferenciado, en el que la naturaleza no tiene posibilidad alguna de transferir química, pensamientos y sentimientos a una vida engendrada. Para aquellas que han sido madres, el contacto vital con lo que tienen dentro del vientre no es aséptico, tiene un profundo sentido. Se transmiten emociones, se transmite química. Si Dios se hizo hombre verdaderamente, no cabe ninguna duda que la Virgen no es simplemente un instrumento inútil, insignificante, que Dios ocupó para que el Señor hubiera llegado a nuestras vidas. En eso hubo un vínculo y por eso nosotros creemos en eso. Y no podríamos creer en eso si en la persona de Jesús no estuvieran estas dos naturalezas. Y finalmente, recomiendo el libro del profesor Ricardo Ramírez, nuevamente, porque propone un terreno de conversación, que es lo que hemos conversado, que requiere nuevas y más amplias aproximaciones desde la teología y la filosofía. Y aquí, profesor, yo le tengo que lanzar un desafío. El autor queda desafiado a llevar una disputa histórica a un escenario actual en el que las ideas no sean canceladas o descartadas como heréticas. Porque en aquellos tiempos, algo que no iba en la línea, tal vez de la ortodoxia, era estimado de esa forma, y eso responde a un contexto histórico. Sino presentadas en un ámbito plural, en donde diversos interlocutores intentan influir desde sus miradas particulares en pro de búsquedas comunes. También queda no solamente desafiado, profesor, interpelado, para sumergirse en una segunda etapa. El profesor necesita escribir un libro, otro más, en la importancia de la Virgen María desde una perspectiva teológico-antropológica. Y yo le invito, como aquí se ha hablado muchas veces, que la filosofía es importante en este colegio, tenemos al profesor Ignacio ahí, Serrano, tantos años acá, y tú y los demás, que hay gente que se destaca en filosofía, han hecho incluso simposios con los demás colegios, trabajos de filosofía. Entonces usted, profesor, elija a un par de alumnas y un par de alumnos, haga un taller de trabajo, investiguen, sean acuciosos, y escriban un libro conjunto para que en la próxima presentación esté el profesor acompañado de los alumnos que desarrollan este libro, porque lo pueden hacer. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos expositores por sus presentaciones. Ahora vamos a escuchar a un alumno de cuarto medio. De nuestro colegio iremos recogiendo en silencio las preguntas que pueden escribir en los papeles que están siendo repartidos. Martín Espinosa interpretará dos piezas musicales: Nocturno número 20 en do sostenido menor de Fritz Chopin y Concierto de re menor de Sebastian Bach. Así que un fuerte aplauso.
agradecemos a Martín Espinosa por su talento y generosidad de compartirlos con nosotros. Muchas gracias, Martín. ¿Qué pasa? Perfecto. La dislexia. A continuación presentaremos preguntas del público a nuestros expositores y autor. En este caso serán 2 para cada uno de los expositores y Richie y usted comenta. Perfecto. Primero, para Gonzalo Durán. Dice lo siguiente. ¿Qué tan distinta o similar es la mirada de María, los primeros 5 siglos relacionadas con el tiempo actual? O bueno, para los 3 también puede ser. Sí. Sí. El padre Cristian recientemente hablaba de cómo el pueblo proclamaba a la Virgen como la Madre de Dios, no como la Madre de Cristo a secas. Apliquemos materia, Nestorio decía lo segundo, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el sentimiento de cercanía con la Virgen María es un sentimiento que es permanente en el tiempo. Y además que gracias a ella hay un ejemplo de séquito cristiano. ¿Qué significa eso? Que si no solamente la Virgen es signo de piedad, que lo es, sino que también un signo de modo de vida al respecto de cómo seguir a Jesús. Uno ve que en María, en algunos pasajes del Evangelio, ella observa, es sensible frente al tiempo. Imagínense ustedes cuando están en contacto con personas, con otros, cuando salen de trabajos de invierno, como hacemos recién, y otras tantas cosas, o en el día a día, en la sala de clase, tienen una sensibilidad particular para darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Saben escuchar, saben mirar, saben tantear, se dan cuenta de aquellas cosas que no aparecen a una primera impresión. La Virgen María tenía eso, y uno la puede imitar, el modo de María. Segundo, guardaba las cosas en su corazón. Eso significa elaboración. Uno no solamente se puede sensibilizar por lo que pasa alrededor, sino que también, ¿qué hago con este sentimiento? Lo elaboro, me sustenta una convicción, etc. Y tercero, ¿cuántas veces dice, la Virgen salió presurosa? O le dijo a Cristo, no tienen vino. Vale decir, no solamente es sensible frente a lo que ocurre, no solamente guarda en su corazón, sino que elabora, toma decisiones y asume acciones. Y el cristianismo es una mezcla de todo eso. Muchas gracias. Y la segunda pregunta para usted, Fray, dice, ¿cuál o cuáles fueron las palabras que más le costó seleccionar para expresar, no sé qué dice, cabalidad, la esencia del libro y por qué? Bien, este libro habla justamente de un contexto no solamente lejano en el tiempo, sino también culturalmente, ¿no? El uso del griego, de un griego del clásico, de la koiné, y después también de un griego más eclesiástico, obviamente expresa palabras no solamente enunciados o escritos, sino que también expresan también un modo de pensar, un modo de entender la realidad. Entonces, usar el griego de la época y traducirlo al nuestro no se hace fácil. De hecho, hay un dicho, ¿no es cierto?, que el que traduce traiciona, ¿no? El traductore, traidores, ¿no? Es decir, como el que traduce traiciona a veces, muchas veces, ¿no? Claro, y el concepto que es uno de los más importantes que trabaja el profesor es el concepto de énosis, ¿no es cierto?, que claro, cuando uno estudia toda la problemática cristológica, trinitaria, la patrología, claro, no se detiene en eso, pero esta vez me tuve que obligar a entrar en ese concepto, énosis como unidad, para hablar de las naturalezas. Y creo que ahí está el foco y la hebra, ¿no es cierto?, para poder entrar en todos los debates que el profesor presenta. Pero así como este concepto, otros también que están ahí en juego también son a veces difíciles de entenderlo por lo que significa el griego, y a veces las traducciones al latín, porque muchos de estos conceptos griegos pasaron al latín,
y no son del todo exactos, siempre hay interpretaciones en el momento de la traducción, y más aún a otras lenguas. Pero la enosis es uno de los conceptos clave que encuentro que son importantes para entrar en la temática que el profesor quiere presentar. No, te agradezco. Perdón. Ya estamos llegando al término de este lanzamiento y por último queríamos darle la palabra al autor y a nuestro queridísimo profesor Ricardo Ramírez. Sí, hay una barra brava por ahí que está aguantándose el promedio. ¿Se escucha, no? ¿Sí? No, primero que todo, gracias a ambos profesores por la lectura y los comentarios que han hecho del texto. Es increíble cómo un texto puede tener diferentes lecturas y diferentes y diversas derivaciones en otras temáticas, como incluso hablamos del hacer la cama después de las misiones, así que bien concreto. No quiero agregar tanto en el contenido del texto, para no dejarlos tampoco y que compren el libro también, pero sino precisar ciertos detalles del libro en sí. En primer lugar, su portada no ha sido elegida al azar, sino que es del pintor español de arte sacro Raúl Versosa, con quien nos pusimos en contacto con la editorial. Raúl fue nombrado académico honorario de la Pontificia Insignia Académica Academia de los Virtuosos en el Panteón de Roma. Ha pintado diferentes obras, lo invito a buscarlo en internet porque realmente él pinta sobre el arte sacro, pero en versión realista. Entonces por eso vemos una Virgen María muy realista con su hijo en los brazos, muy realista, y por eso creo que esta imagen evoca lo que se quiere también con el libro. Él ha cedido los derechos y para poder utilizar la obra, que como otras obras del autor es muy realista. Incluso ha pintado el Papa Francisco, ha pintado para el Vaticano, por lo tanto es un pintor que tiene un gran prestigio. El libro obviamente está dedicado a mi hija Francisca Isabel, mayor expresión del amor en mi vida y mejor libro que recién se está escribiendo. También... Me la van a asustar, me la van a asustar. También tiene un guiño a la Orden de la Merced, en la cual me crié y formé mi propia familia. Cuando dice Nihil sapit sine María, nada se puede saber sin María, el cual es un lema episcopal de un obispo mercedario chileno, Padre Pedro Almergor Valenzuela, gran reformador de la Orden. El prólogo también es una muestra de que el conocer nos acerca el hecho de que la profesora Irini Artemi, desde Atenas, estudiosa desde San Cirilo Alejandría, me ayudara a realizar la investigación y que gentilmente ha enviado el prólogo que hemos decidido poner tanto en griego como en español. Finalmente el texto termina con palabras de mi gran amigo San Juan Pablo II, quien inspiró con Fides Serratio cuando estaba en cuarto medio, hace poquito, que estudiase filosofía y que todos mis estudios y trabajos se reflejan en la filosofía cristiana, entre la filosofía y la teología, o como a veces aburro a los alumnos con la fe y la razón. El libro tiene un proceso académico y uno existencial. En el Magíster vi la necesidad de comprender a María, Madre de Dios y Madre nuestra, pero eso me llevó a tener que navegar por la cristología, como ya se ha dicho, lo cual no sería fácil. Hay que entender que estudiar a Cristo mismo hace que uno ande como en una cuerda floja, así como lo menciono en el libro, como lo hacía Nestorio, porque cualquier cosa que se diga más o menos se puede caer casi en una herejía, con la diferencia que ahora no me van a quemar, pero igual. Pero también fue una gran oportunidad, porque al entender a la persona de Cristo, abre el horizonte para comprender nuestra fe y me ha ayudado a poder enseñar a mis alumnos a dar razón de ella. Además, tiene un proceso existencial. El publicar el libro. Aparece la oportunidad del libro y mientras mi madre se iba lentamente de esta vida, como muchos sabrán este año, el libro iba apareciendo con fuerza. Tanto así que la noche del velorio de mi mamá, Macarena de Editorial Nueva Patris, sin tener idea en la que estaba yo esa noche, me envía la portada. Se iba mi mamá y aparecía el libro sobre la maternidad de María.
No creo en las coincidencias, pero sí que ahí estuvo el dedo de Dios. Al leer el título, uno puede pensar que solo se hablará de María, pero algunos quizás se desilusionen, porque el tema es cristocéntrico. De alguna manera también sentí, mientras investigaba y al momento de publicarlo, que respondo al llamado del Papa Francisco, y ahí también por eso no quise responder más, porque ya lo iba a decir, a la iglesia que peregrina en Chile, en plena crisis de la iglesia, poner a Cristo en el centro y volver la mirada hacia Él. Con ello, además, me interesa ayudarles a comprender la fe en María, aquella que con su sí cambió la historia de la humanidad. Es lo que es por su Hijo Jesús. De hecho, es bonito pensar que sus últimas palabras que encontramos en el Evangelio, casi como un testamento espiritual, son en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. María nos lleva hacia Jesús, de tal manera como espero que este libro acerca de María les permita comprender la persona de Cristo y por qué Él mismo que camina sobre las aguas, come y comparte con sus amigos, que el mismo que sana a los enfermos es traicionado por su discípulo, que el mismo que llora a su amigo muerto lo resucita. También nos permite comprendernos a nosotros mismos. Y a lo mejor ahí hago el guiño ya a la tarea que dejó Gonzalo. De hecho, el hombre se comprende desde el Verbo encarnado. Como afirma el Concilio Vaticano II, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O es causa eficiente de la perfección de la naturaleza humana, como lo afirmase Tomás de Aquino, autor muy conocido, amado y odiado por mis alumnos. Finalmente, no me queda más que agradecer, en primer lugar, a mis alumnos, por enseñarme más que mis profesores y por el cariño que experimentan hacia la filosofía. Al menos algunos, pero veo que varios. Con eso me doy por pagado. Específicamente, agradecer a Martín por su excelente presentación, a Francisco y Isidora por acompañarme, alumnos de una generación muy querida y significativa en mi aprendizaje, y que veo que varios están acá. Agradecer el gesto que estén aquí hoy, con este frío y a esta hora, escuchando al mismo profe que escuchan latosamente todos los días. Infinitas gracias. Un saludo especial también a mi actual primero medio B, muchos de ellos aquí presentes, aguantando. Sí, yo sabía que se estaban aguantando las ganas de aplaudir. Aquí presentes, muchas gracias, chiquillos. También a los alumnos segundo, tercero, cuarto, el seminario de filosofía aquí que está presente. Pero también me ha emocionado mucho los exalumnos que con todas las tareas, periodos de exámenes, de cierre de semestre, que estén aquí de diferentes y diversas generaciones. Así que muchas gracias, chiquillos, por estar aquí acompañándome. La verdad, las cosas que ha sido muy significativo. Agradecer a Gonzalo Durán, con quien ya hemos generado una amistad y un vínculo importante, al padre Cristian, por su generosidad permanente y porque en él puedo expresar mi agradecimiento a mi alma mater, la PUCB, que mis alumnos saben también que no hay algo que no discuto y es que es la mejor universidad del país, así que ahí no hay reflexión ni diálogo al respecto. Agradecer a mi esposa Gabriela por la santa paciencia que tiene a acompañarme en cada locura que se me ocurre y que después me tiene que andar aguantando estresado. Gracias a Macarena Montiel de la editorial Nueva Patris por la paciencia también y las ganas con las que realiza su trabajo. Hace que algo que se ve difícil sea posible, sea agradable, ameno y que se haya disfrutado el proceso. Es verdaderamente un artista en lo que hace, además de agradecer a la editorial por la confianza y el apoyo. Gracias a los profes que me acompañan hoy día, más que colegas, son amigos con los que comparto día a día, aguantando mi humor a veces pesado, la chacota constante. Gracias de verdad por estar aquí. Finalmente, gracias el cariño, la dedicación, los detalles y preparación de este momento por parte del colegio. Gracias una vez más por apoyarme en otra locura de la filosofía que no tiene otro fin que el motivar a los alumnos al pensamiento crítico y a dar razón de la fe. Gracias a Carola, rectora del colegio, y al equipo directivo por el apoyo permanente y la disposición para el lanzamiento del libro. Con mucho cariño entrego el libro como regalo en estos 25 años del Sagrada Familia. Espero que el libro sea un pequeño grano de mostaza que como la levadura fermente y ayude a dar razón de nuestra fe. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como Generación 2024 aprovecho ahora el momento de agradecerte por ser un profesor fundamental en el crecimiento desde el paralelo a los hombres, que han estado más tiempo con él, pero también como el paralelo a mujeres, que también tenemos un montón de cariño. Así que, bueno, te seguiremos acompañando hasta que salgamos del colegio como exalumnos también. Así que, no, nada más que decirte que gracias por este texto, que puede leer parte de ello, puede tener la previa. Y sí, también invito a todos los alumnos, nuestros compañeros, a que también lo lean, lo compren si tienen la oportunidad, porque nos acerca también a lo que menciono una vez más, la razón y la fe, que también tanto das vueltas en clase y los diversos concilios. Así que muchas gracias, profe. Te queremos un montón, así que nos despedimos agradeciendo la presencia de todos los que están acá, los padres, los alumnos, los exalumnos y los profesores, así que los invitamos a comprar el libro y a compartir un café muy rico que está ahí al lado. Así que también el video va a estar, el lanzamiento será subido al canal de YouTube de Nueva Patris en los próximos días, por si lo quieren